La paciencia de Dios es para nuestra salvación. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, todo por vuestros apóstoles, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo fue entonces, eh, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén y amén. La paciencia de Dios es para nuestra salvación. Es el tema, el título que tenemos para el día de hoy. Todos sabemos que cada vez que se va acercando el fin de año, la gran mayoría en el mundo, en las naciones, en los distintos países, se hacen diferentes fiestas en torno a la Navidad, pero también es cierto que esta Navidad, el centro, más bien el centro de la Navidad, no es Jesucristo en la gran mayoría de los lugares, tristemente. Y se ha distorsionado mucho toda la intención de algunos de que fuese para celebrar o para conmemorar, para recordar el nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. Y esto se ha tergiversado tanto que hoy se hace más en torno a una creación humana que se llama Papá Noel. Y por falta de conocimiento, eh, muchas personas, muchas familias, mucha parte de la sociedad asimila como si fuera igual decir Papá Noel o decir el Niño Dios o decir el nacimiento de Jesús. Pero nosotros desde el lado cristiano sabemos que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Y sabemos que lo que nosotros cuando nos reunimos como iglesia para festejar o para conmemorar es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de aquel que ya desde antemano, anunciado por los profetas, estaba anunciado de que vendría. ¿Para qué? Para rescatar al mundo del pecado. Entonces, por falta de ese conocimiento, todo se ha vuelto en ritual y tradición del mundo, donde solo se ha convertido en una fiesta de compartir regalos, en muchas partes una fiesta de mucho exceso de licor, y nada tiene que ver entonces con lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del nacimiento de Jesucristo. Entonces, realmente la celebración de la Navidad no es acorde a la palabra de Dios, a la Biblia, si no lo tomamos estrictamente conforme al nacimiento del Mesías. Y es que esto es parte de la astucia del enemigo para distraer la atención y para confundir a muchas personas que por falta de entendimiento, repito, creen que es simplemente normal mezclar una cosa con la otra y pensar que se le honra a Dios cuando se celebra una Navidad sin tener en cuenta la palabra de Dios. Y esa estrategia lo utiliza el enemigo ¿para qué? Para que más y más personas se aparten de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Hoy en el texto que tenemos, Pedro viene hablando acerca de las falsas enseñanzas y tiene que ver un poco con lo que hablamos en esta introducción. Hay muchas falsas enseñanzas en el mundo y hay muchas distracciones que permiten, incluso que vienen de boca, de palabras de personas que dicen ser cristianas y que lo que hacen es apartar a las personas de la fe verdadera. En el capítulo 2 de esta segunda carta del apóstol Pedro, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, hace una alerta acerca de los falsos profetas.
Estos falsos profetas que simplemente aparentan ser del grupo de creyentes, pero que realmente no lo son. Y recordemos que esa es la virtud equivocada y mala, perversa que tiene el maligno, y es aparentar algo que es mentira, aparentarlo como verdadero. Lo que es falso lo muestra como si fuera verdad. Y esto, hemos puesto el ejemplo de pronto en diferentes ocasiones, es el ejemplo del billete falso. Coger un billete falso y un billete bueno, un billete que es legal, a simple vista son idénticos. Y hay que mirarlo muy al detalle para poder identificar cuál es el billete legalmente circulante y cuál es el falso. Pues así sucede con la palabra de Dios, o cuando escuchamos una enseñanza, o cuando queremos participar de una fiesta, que si decimos que es cristiana, pues tenemos que validarlo a la luz de la palabra de Dios. Y tenemos que encontrar detalles que nos muestren que realmente proviene de Dios. Estamos exaltando a Dios, estamos glorificando a Dios. Entonces en el pasaje que tenemos el día de hoy, empieza el apóstol Pedro diciendo, versículo 1 del capítulo 3, versículo 1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Primero nos confirma que el apóstol Pedro es el autor de la primera y segunda carta de Pedro. Esto porque sabemos que la Biblia siempre ha tenido contradictores y muchos tratan de decir que no pudo haber sido escrita por Pedro por una u otra razón. Pues este versículo confirma que son escritas las dos por el apóstol. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, es decir, las dos cartas tienen una intención, y es que de despertar en ellos con una exhortación el limpio entendimiento. ¿Cómo es esto de despertar? Claro, porque se está dirigiendo a las comunidades, a las iglesias que estaban en Asia en aquel momento, y por el Espíritu Santo para nosotros el día de hoy. Se estaba dirigiendo a ellas, ¿para qué? Porque siendo ellos y una comunidad o unas personas verdaderamente cristianas, también tenían el riesgo de ser dispersadas en la fe, de ser de personas que buscaban cambiar la enseñanza o la doctrina, y ellos verdaderamente eran fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto de los apóstoles incluye al apóstol Pablo. Y todo esto, ellos perseveraban en la enseñanza y en todo lo que les escribían estos apóstoles, lo que les escribían todos los ministros verdaderos del Señor, y ellos creían y se ejercitaban en cumplir y en vivir conforme a esa palabra o a ese mensaje que les habían dado. Y entonces el llamado es para que no se vayan a dormir, para que estén muy alertas, para que estén despiertos, es que estén muy vigilantes de que no entren a las iglesias, a las comunidades, a las familias, falsas doctrinas. Porque a veces uno cree estar seguro, hay veces uno cree tener todo el conocimiento, hay veces uno cree, no, es que yo ya soy cristiano y yo simplemente ya sé lo que tengo que hacer. Pues lo que nos dice la palabra es de Dios, ojo, todos ustedes, nos dice a nosotros que debemos de estar muy alertas, y que es una exhortación para que mantengamos siempre ese limpio entendimiento. Es decir, siempre una fe que está perseverando en la palabra de Dios, en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué? Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, para que tengáis memoria de las palabras, unas palabras que ya fueron anunciadas desde antemano en el Antiguo Testamento por los profetas. Entonces, para tener esa memoria de las palabras que dijeron los profetas, y para nosotros las palabras que están escritas en la Biblia, que fueron instruidas por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para tener esa memoria tenemos que ir, leer, releer, estudiar, volver a escuchar, volver a analizar, volver a orar. Siempre eso es lo que nos va a mantener a nosotros firmes en la presencia de Dios. Y cuando lleguen todas estas clases de enseñanzas, de filosofías que aparentemente son buenas, pero que sabemos a través de la Biblia que no vienen de Dios, entonces las podamos rechazar, les podamos hacer frente, y nos podamos parar firmes para negarnos a nosotros mismos participar de estas cosas. Entonces, lo que había anunciado los profetas, ¿de qué estaba hablando?
puntualmente nos habla de ese día del juicio del Señor. Y el profeta Isaías, el mismo Sofonías, nos hablaron, y varios profetas, acerca del día de juicio que vendrá para todas las naciones de la tierra al final de los tiempos. Y es que en este contexto del que estamos leyendo, los falsos profetas y personas que decían ser creyentes pero que no lo eran, estaban simplemente desanimando a la gente que se esforzaba en vivir de una manera santa y digna delante de los ojos de Dios. Se estaban burlando y desanimándolos, diciéndoles que eso realmente no iba a suceder, que no iba a suceder tal juicio, que no iba a suceder el día del castigo de Dios, que el día de fuego que está anunciado en las Sagradas Escrituras jamás vendría, según la postura de ellos. Y entonces Él les está diciendo, esto fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y recordemos que todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, así como todo lo que fue anunciado en el Nuevo Testamento se cumplió y se está cumpliendo, y se va a cumplir. Entonces nosotros debemos de estar atentos, porque aunque muchas personas pretendan negar la palabra de Dios, nosotros decimos, si está escrito en la Biblia es porque así es. Y nosotros no entramos a cuestionar, sino que en nuestra manera de acercarnos a la Biblia es por la fe. Si está escrito allí, así es, así será siempre. Y esto es lo que le está diciendo. Lo mismo que dijeron los profetas es lo mismo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les mandó a los apóstoles anunciar. Es lo mismo que ellos estaban anunciando. Y dice el versículo 3, sabiendo primero esto, y este es el punto de inicio de la confrontación que hace el apóstol Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En los últimos días, sabemos que los últimos días es desde la resurrección de Jesucristo hasta la venida, hasta la segunda venida. Esos son los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que hemos visto? Y cada vez hay mayor crecimiento de este tipo de personas, burladores. Y es la estrategia del enemigo, burlarse de los que nosotros, de los que pretendemos ser fieles al Señor. Y por falta de entendimiento, algunos y otros aún con entendimiento generan ese tipo de burlas. ¿Para qué? Para buscar que nosotros nos desanimemos y no sigamos enseñando la palabra de la verdad, que no sigamos testificando con nuestra manera de vivir de que honramos a un Dios único y verdadero. En estos postreros días, en estos últimos días, es lo que más está prevaleciendo. Y estas personas, ¿qué los caracteriza? ¿Qué los está caracterizando? Que andan en sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es simplemente la práctica que tienen estas personas en su manera de vivir, es decir, le dan rienda suelta a sus malos deseos y a sus pasiones equivocadas. Ellos simplemente viven en sus propias concupiscencias, en sus propios deleites mundanos y para tratar de ser autojustificados por el mundo, simplemente se van en contra de la palabra de Dios. Es decir, para que lo de ellos no parezca como algo escandaloso, como algo inusual, como algo pecaminoso, tratan de validarlo ellos mismos, negando la autoridad divina y negando o rechazando siempre a cualquier persona que les esté hablando del Evangelio. ¿Y qué es lo que dicen? Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Uno de los argumentos de ellos. Y ellos están diciendo, desde que nuestros padres antepasados murieron, siempre nos han dicho que ha de venir un juicio, que un juicio iba a venir sobre las naciones, que un juicio sobre Israel, que un juicio sobre uno u otro rey pagano. Y ellos están diciendo, pero todo sigue igual, es decir, el mundo no se ha acabado, podríamos decirlo en palabras muy propias de nuestra cultura. Pues a esto le está haciendo frente el apóstol Pedro. Porque si vemos desde el día de nuestros padres, y bíblicamente los padres se puede remontar incluso hasta el mismo Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo David, todos estos
los conocen como los padres bíblicamente. Pues sabemos que bíblicamente sí ha venido ese juicio a las naciones. Y vemos uno, para poner un solo ejemplo, el juicio que hubo en el diluvio. Recordemos que cuando hubo el diluvio universal es la ejecución de un juicio divino, la ejecución del juicio de Dios. Y solamente 8 personas fueron libradas por gracia y misericordia de Dios, fueron libradas de ese juicio, de ese castigo. Y el resto de la humanidad murió, pereció. Y entonces vemos que efectivamente sí hay allí un testimonio de que los juicios de Dios se han cumplido, se cumplen y principalmente se van a cumplir. Y esto es una alerta, por eso, para que su entendimiento siempre esté limpio, para que ustedes siempre estén despiertos, no pierdan de vista. Nos dice el Espíritu Santo, no perdamos de vista esto que nos enseña su santa palabra. Al final de los tiempos, efectivamente, sí habrá un juicio. Y estos juicios también se vieron en el tiempo de Israel, como el Señor ejecutó juicios sobre Israel, sobre Judá y sobre naciones que estaban alrededor de ellos. Pero quien realmente no quiere ver jamás, quien se hace el ciego no podrá ver jamás. Y por eso dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Es decir, aunque está toda la evidencia, ellos se resisten a recibirla y la ignoran. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste. Es decir, si hay evidencia realmente, de tal manera que nos podamos acoger a la palabra de Dios creyéndole que todo lo que Dios ha prometido lo cumple. Y unas promesas son para bendición, y quienes las recibimos y tenemos esa fe, recibimos tan grande bendición del Señor. Pero también hay promesas de castigo que se han de cumplir, están profetizadas y todas van a ser así. Por lo cual el mundo, versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, sí hay un castigo. Y este versículo 7 del capítulo 3 nos dice, los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, es decir, la misma palabra que con poder creó los cielos y la tierra, pues esa misma palabra que decretó juicio para las naciones y para toda la tierra en tiempos de Noé, la misma palabra que creó y ordenó todas las cosas, es la misma que tiene reservado todo para el próximo juicio. Y ese juicio será ¿cómo? Será ya no con agua, sino que será por fuego. Por eso dice para el fuego en el día del juicio. ¿Y qué busca ese castigo? Pues primero, el juicio a todo hombre, todos los hombres impíos. Y aquí hay una diferencia, porque hace un énfasis en los hombres impíos. ¿Quiénes salimos de ese grupo de impíos, aunque somos igual de pecadores? Nosotros, los creyentes en Jesucristo, los que creemos que el Hijo de Dios vino al mundo para rescatar a los pecadores de ese juicio. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que los impíos se resisten, como lo acabamos de ver, se resisten a vivir a la manera de Dios, a aceptar ese regalo, a recibir a ese Mesías que el mismo Dios Padre envió hace poco más de 2000 años, que lo envió ¿para qué? Para que todos los que en él creyéramos no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Pero quien le esté rechazando y quien esté levantándose contra su santa palabra, contra su Hijo, pues realmente se le tiene guardado, reservado este castigo. Y es por eso que les está diciendo el apóstol Pedro a estas iglesias en Asia. Y es por esto que el Espíritu Santo nuevamente nos recuerda a nosotros, que nosotros no podemos perder de vista esta información, esta enseñanza, todo lo que el Señor nos está dando en esta tarde y todo lo que hemos conocido desde que por gracia y misericordia somos cristianos. Y es que nuestra vida no está para los deleites de este mundo, que nuestra vida no está para vivir en las pasiones de esta sociedad, que nuestra vida no está para compartir las filosofías que proponen tan fácilmente y que
tan fácilmente publicitan en todos los medios de comunicación, sino que nosotros debemos de abstraernos de estas cosas y vivir en santidad para nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice la gente? Eso no es malo, eso no es pecado, eso es normal. Claro, desanimando, como pretendían con estas personas, desanimando de que quienes querían perseverar con limpia conciencia, con un limpio entendimiento, desanimarlos e irles mezclando. Es como ir poco a poco ensuciándoles el vestido nuevo que Dios les ha puesto. Y nosotros debemos de cuidar de esto. Y por eso viene entonces lo que debemos hacer, versículo 8. Mas, oh amado, mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos dos cosas acá. Primero dice, no ignoremos, dice, que el día del Señor, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos estaban diciendo, y muchos dicen hoy, ¿cuántos años, cuántos meses, cuántas décadas están diciendo que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene, y nada que viene? Eso es mentira, Él no va a venir, dicen los apóstatas. Pues el Señor nos está diciendo aquí, mire, nos dice el Espíritu Santo, Él no ha regresado porque ha tenido piedad y misericordia de ustedes y de nosotros. De todos los que hoy somos llamados a ser partícipes del reino de Dios y su justicia. De todos nosotros los que por gracia escuchamos hoy el Evangelio y por el don de la fe creemos en él. Por esa paciencia que Dios ha tenido, es que nosotros hoy tenemos una esperanza, la esperanza bendita de que Cristo vendrá por su iglesia y nos sacará de este mundo antes de que venga este juicio final. El Señor nos sacará, nos llevará consigo, nos llamará con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Nos llamará para qué? Nos llamará para que nos unamos a Él y estemos por fuera de ese castigo. Solamente quedarán aquí quienes, los no creyentes. Y eso es la palabra de Dios les dice, impíos. Pero no podemos nosotros dejarnos contaminar con aquello de que eso es mentiras. Mire, hace 200 años están diciendo lo mismo, hace 100 años, hace 50 años, hace 10 años, hace 1000 años. Para nosotros lo importante no es mirar cuántos días o cuántos meses o cuántos años van, sino que es realidad que Él vendrá. Para nosotros es la esperanza de que Él nos va a llevar y nos va a sacar de esto, porque que el juicio sucederá, efectivamente sí sucederá. Pero nosotros debemos estar atentos, debemos estar preparados. ¿Cómo? Por lo que la misma palabra nos dice. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿para quienes? Los creyentes y todos los que Él está llamando a través del Evangelio, para que hagan parte de este grupo de creyentes, se unan a nosotros y nos vamos delante de Él, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, todavía está abierta la puerta de la salvación. Todavía la oferta del regalo para que lo recibamos de esa salvación por gracia está disponible. Y mientras el mundo hoy está pensando en regalos y en satisfacer su vida en este mundo, su carne en este mundo, sus apetitos sexuales en este mundo, sus ansias de poder y de riquezas en este mundo, esos son los regalos que el mundo pide, mas nosotros lo que apreciamos y lo que valoramos es ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado la salvación. Él nos ha dado la oportunidad de que nos acerquemos a Él a través de la fe en Jesucristo, a través de su santa palabra. Y eso para nosotros es lo más grande y lo más maravilloso que tenemos. Entonces, lo que el Señor está haciendo es con esta paciencia que está esperando que más personas vengan y nosotros debemos de aprovechar ese tiempo de paciencia. No sabemos cuánto más sea. Puede ser un día, puede ser 100 años, no sabemos. Pero mientras nosotros estemos en este mundo, debemos de aprovecharlo para que más personas conozcan esa salvación por gracia y vengan delante del Señor.
para que ellos también conozcan que es necesario confiar y creer en la palabra de Dios y que no se dejen desanimar ni arrastrar por tantas doctrinas y filosofías y corrientes de este mundo, sino que nosotros debemos de vivir y estar siempre preparados para recibir a nuestro Señor. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Miremos lo contundente del juicio y del castigo de Dios. Puesto que todas las cosas, versículo 11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si todo va a ser quemado, todo nuestro esfuerzo sí debería estar en las cosas de este mundo. Si todo ya lo ha predestinado el Señor para desecharlo, nuestro interés debe estar en las cosas del reino de Dios, en las cosas que Dios nos ha regalado. Por eso dice que ¿dónde debe estar nuestro cuidado? Ahí en ese versículo dice que debemos de estar viviendo, debemos caminar, de andar en manera santa y piadosa. Nuestra manera de vivir debe ser de una manera santa y piadosa. Sabemos que una manera santa es esforzándonos en vivir a la manera de Dios. Eso es vivir apartados del pecado. Es ser santos porque yo soy santo. Estén apartados del pecado porque yo estoy apartado del pecado. Nos dice la palabra del Señor. Vivan apartados del pecado porque yo vivo apartado del pecado. Nosotros hemos sido apartados para Dios. Eso significa ser santos. Y de una manera piadosa es que siempre tengamos una fe activa, una fe siempre en la palabra de Dios, una fe que es evidente y que se puede mostrar como una carta abierta y se puede esparcir entre nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, en nuestros conocidos. Esa debe ser el propósito de nuestra intención y nuestra atención en las cosas que vivimos en este mundo. Versículo 12. Esperando, mire como dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir, esperando y apresurándonos nosotros es que entre más y más estemos nosotros delante del Señor, mejor preparados vamos a estar. Entre más estemos nosotros con su palabra en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestro entendimiento, será mucho mejor. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y es la promesa para los creyentes. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué es lo que predomina el mundo? La injusticia. Y hay, según las filosofías humanas, esperanzas de que al cambiar de un gobernante o de una economía o una gran cantidad de cosas, va a cambiar la situación de justicia, pero sabemos que esto va de mal en peor. Pero por eso todo tendrá que ser quemado. Así como fue todo fue anegado por el diluvio, todo fue inundado y todo pereció y hubo una nueva tierra que floreció y una nueva generación humana, pues esta a partir del juicio de nuestro Señor Jesucristo, a partir del juicio divino, ya todo lo que existirá será bajo la justicia de Dios. Y ya esa injusticia cesará. Esa es nuestra esperanza y por eso, repito, nuestra mirada debe estar puesta siempre en nuestro Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Si nosotros estamos esperando esto, debemos esforzarnos en estar limpios, en estar nosotros preparados para que cuando Él venga, Él nos halle, Él nos encuentre sin mancha, irreprensibles, como quien espera, como la novia que espera a su novio para el día de las nupcias. Quiere verse impecable, así es la iglesia para delante del Señor. Que nos encontremos nosotros totalmente limpios, con el entendimiento, con la gratitud en nuestro corazón, con nuestra alabanza a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho y por esa gratitud de que nosotros no pasaremos por causa del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no pasaremos
por el castigo del fuego eterno. Y ese castigo es eterno, es para siempre. Y nosotros somos librados de él por la salvación, por el regalo de la salvación. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hay muchas, en aquel tiempo y todavía inclusive, muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió fueron tergiversadas y están siendo tergiversadas porque las sacan del contexto. Entonces, por ejemplo, la iglesia tradicional dice que la salvación es por obras, porque descontextualizan los pasajes bíblicos para ellos afirmar su doctrina de que uno, si se maneja bien en este mundo, Dios lo salva, y si se maneja mal, va al infierno. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino que todos somos igual de pecadores y recibimos por gracia el regalo divino que es la salvación. Pues a esto se hace referencia el apóstol Pedro, y por eso dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. De esto mismo les había hablado el apóstol Pablo. Tenemos que esperar con paciencia nosotros, porque si el Señor tiene paciencia es porque su amor todavía está por llegar a muchas más personas. Nosotros debemos de hacer nuestro trabajo en el sentido de ayudar a más personas que encuentren rápidamente a través de las escrituras la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación. Entonces podemos ir nosotros cerrando, podemos ir concluyendo lo que el Señor nos dice en esta tarde. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Miren, nosotros no nos debemos de dejar desanimar por las cosas de este mundo. Y recordemos que ese desánimo lo que busca es apartarnos de la voluntad y de la palabra de Dios. Que lo que buscan todos estos malos profetas, malos enseñadores, falsos maestros, que dicen incluso hablar en el nombre del Señor, pero que hacen una mezcla de lo mundano con lo santo, simplemente es que nosotros nos contagiemos de esa enfermedad y al final vamos a estar apartados de la voluntad de Dios. Seamos nosotros firmes. Muchos podrán pensar, es que me estoy perdiendo muchas cosas de este mundo, me estoy perdiendo las fiestas que están haciendo, me estoy perdiendo yo no sé cuántas reuniones. No prestemos nuestros ojos para estar la atención allí. Recordemos lo que hemos aprendido hoy, que nuestra mirada esté en lo que va a prevalecer y lo que va a permanecer, lo divino, porque todo esto será quemado, dice la palabra de Dios. Entonces, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, todo nuestro ser debe estar encaminado a vivir conforme a la palabra de Dios, a vivir de una manera santa y piadosa. Hemos escuchado en este día. Nosotros debemos de permanecer fieles delante del Señor. Recordemos el tema. La paciencia de Dios es para nuestra salvación. Y la paciencia que Dios tiene, aún Él sabiendo y conociendo de antemano, Él sabía toda la distorsión y la maldad que habría en este mundo, en estos tiempos. Él aún, por causa de esa paciencia, es que nosotros tenemos la salvación. Pensemos solamente en algo. Más o menos hace cuánto que usted es una persona verdaderamente creyente. Pues si el Señor hubiese venido un año antes de que usted se convirtiera verdaderamente al Evangelio, o que nosotros, el Señor nos hubiera dado el entendimiento y nos hubiera dado la conversión al Evangelio, si el Señor hubiera venido un año antes y nosotros estuviéramos mezclados en el mundo, sencillamente nosotros nos hubiéramos perdido para siempre y recibiríamos el castigo eterno. Pues de esta paciencia es la que nosotros debemos aferrarnos. Nosotros debemos de estar siempre ahí, firmes y fieles delante de nuestro Señor. Y podemos tomar un versículo que nos sirve como conclusión, es el versículo 17 de este mismo pasaje. Dice la palabra del Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Yo creo que este versículo nos da una conclusión perfecta, como todo lo que es de Dios que es perfecto, de que nosotros, que ya sabemos de antemano, que hemos sido advertidos, porque desde el principio del pasaje nos decía, esta exhortación es para que estén despiertos, para que tengan un limpio entendimiento, que su conciencia esté activa. Eso es lo que nos dice esta conclusión.
para que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos es que estar separados, lejitos, en un lugar distinto de lo que la tradición normalmente hace. Ojo, no de la sociedad en el sentido que nosotros debemos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nos enseña el Evangelio de Juan. Pero lo que dice es, nosotros estamos en el mundo para enseñar el Evangelio y no para participar de las inmundicias que el mundo tiene. A eso dice guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, claro, porque para ellos todo eso es bueno, para ellos es lo mismo celebrar la fiesta de Papá Noel y enunciando algunos versículos bíblicos, esa revoltura lo que hace simplemente es esa distorsión y va arrastrando a ese error con los inicuos, aquellos que en principio estaban firmes. Para que no caigas de vuestra firmeza, es decir, para que permanezcamos fieles delante del Señor. Yo creo que la palabra que el Señor nos ha regalado es muy maravillosa, que debemos meditar mucho en ella. Y sabemos, repito, desde el capítulo 2, que hay muchos falsos maestros, muchas personas que tienen apariencia de piedad, es decir, que personas que dicen o que quieren aparentar que tienen mucha fe, pero que realmente sus acciones, sus obras, sus hechos están allí con los inicuos. Quizás fueron arrastrados y quizás cayeron de su firmeza. Oramos por ellos para que el Señor se apiade y los retorne al camino de la santidad. Y le oramos al Dios Todopoderoso para que nos permita a nosotros estar siempre delante de Él aprobados, porque la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Amén y amén.